Continuamos, lo decíamos con Gerardo Jiménez Ponce al principio del programa, mucho auge por las elecciones el domingo 25 y con Gabriela Sony, especialista en comunicación política, ya arrancamos esta semana a analizar los distintos spots de los candidatos. Por ejemplo, el de Nicolás del Caño, también el de Margarita Stolbizer y vamos a continuar analizando los spots de Daniel Scioli. ¿Cómo andas, Gaby? Buenas noches. Hola, Nacho. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, candidato a presidente, tiene mucho material para compartir. Tiene mucho material, sí. Más o menos son 20 spots. 20 spots por lo menos, o son más, que aborda distintas temáticas, ¿no? Pero si vamos más o menos siguiendo el orden de análisis de los spots anteriores, de los otros candidatos, es interesante marcar la diferencia en el caso de Scioli porque él se construye como presidente y eso es muy importante, ¿no? Él está dotado de un saber, o sea, sabe qué hacer, cómo lo va a hacer, se ha preparado toda la vida y considera que ahora es su momento. Y varias veces se enuncia a sí mismo como presidente, ¿no? Y lo que va a hacer como tal. Es importante, si nosotros observamos, él no aparece como a veces el resto de los candidatos hablándole a la cámara. Hay fragmentos de su participación que están tomados de la presentación, del lanzamiento de su candidatura en un teatro porteño. Entonces eso lo muestra mucho más eufórico, más convincente, más entusiasmado frente a ese busto parlante tradicional donde el político aparece leyendo, que eso quita mucha credibilidad. Entonces está como convencido. Además es como dice, siempre se preparó y siempre quiso ser, ¿no? Si también después observamos las acciones verbales que él lleva a cabo, aparece con recurrencia el hecho de prometer, o sea, él asegura todo como presidente, se compromete, aparece como el garante de los distintos derechos de los argentinos y sobre todo el eje temático es la continuidad, ¿no? De los beneficios y de las conquistas alcanzadas por el gobierno de los Kirchner. Sobre todo se hace hincapié, ahí vemos la recuperación de YPF, la asignación universal por hijos, el plan Procrear, como lo fundamental que se intenta rescatar, ¿no? Es como un homenaje a Cristina, a toda la gestión de Cristina. Él hace promesas. Cuando Cristina se presentó para la reelección también tuvo 20 spots, pero bueno, todo hacía hincapié sobre su gestión, pero no había promesas. Él siempre tiene promesas, fíjate, ahí aparece en negrita reforzada la promesa que también se verbaliza durante el spot. Sí, lo hablábamos la última vez que analizábamos los spots, es como que tampoco se va a quedar con todos los logros de la gestión de Cristina Fernández, sino que en determinado momento de la comunicación del Frente para la Victoria también ir proponiendo, ¿no? Y me parece que ha sido así el caminito, primero repasar los logros y después proponer de cara al futuro. Y además si comparamos con la campaña anterior de Cristina, no había promesas y él sí incorpora promesas de campaña que aparecen resaltadas en esas letras en blanco y además en el speech que tiene en cada spot. También rescata a Perón, eso es importante, para quien gobernar era crear trabajo, ¿no? Rescata de él la justicia social, entonces Cristina, Perón. También si nosotros observamos cómo cierran los spots, en la lista aparecen imágenes de Perón y de Néstor Kirchner. A lo mejor aparece alguna imagen. Y también ese cierre con las dos parejas del presidente y el vicepresidente con sus respectivas mujeres. Sí, teniendo en cuenta que Rabolina ha tenido mucha exposición, ¿no? Muchísima exposición. Le ha servido muchísimo a Scioli, ha sido de hecho la portavoz. Acá lo dijimos, apenas se habló de los debates, salió Karina a decir que no iba a debatir, y así fue. Hace como el lado B de la campaña. Exacto, exacto. Y todo lo que por ahí están las imágenes que decíamos, ahí está, ¿ves? Perón y Néstor Kirchner, ¿no?
Claro, por ahí, siempre lo analizamos con Gerardo, se le preguntan cosas a Karina Raulini que no se le pueden preguntar claro, a Scioli, ¿no? Ella habla y dice lo que no va a decir Daniel Scioli, entonces se complementan perfectamente y ha tenido una participación muy activa y muy exitosa porque tiene una gran aceptación por parte de la gente. Bueno, es importante a quién se dirige el mensaje. Todos los spots, casi todos, dicen Argentina necesita de vos, de vos, de vos y de vos, y ahí van pasando diferentes ciudadanos, diferentes estratos sociales, diferentes ocupaciones. Entonces eso es muy común en los spots de campaña, esa petición de voto y esa consideración especial de ese votante, haciéndolo sentir importante y de la necesidad de su participación, ¿no? Muchos nosotros repiten mucho, como vemos. La idea de continuidad está en el seguir construyendo a partir de lo construido. Esa es la idea general, claro, y la idea que predomina, ¿no? Una pregunta, Gaby, la voz en off es él relatando, ¿no? No. Es de un locutor, claro, que a veces repite lo mismo que dice él, a veces utilizando ese nosotros de compromiso. Hay spots donde aparecen fragmentos de él en esa presentación, en el lanzamiento de su candidatura. Y después, si aparece así, si no aparece Scioli, es que está la voz en off. Claro. Fijémonos también las imágenes que van complementando lo que se va diciendo, ¿no? ¿Qué interesa? ¿Qué acciones él promete llevar a cabo, ¿no? Fíjate que en continuidad con la idea de seguir construyendo aparece el desarrollar. ¿Sí? Desarrollar es alimentar, aumentar o reforzar algo que ya existe, ¿no? Él habla de reconocer errores, pero de no volver para atrás, claro, y de construir de abajo para arriba para levantar y no de arriba para abajo para aplastar. Eso permanentemente se repite en los distintos spots. Entonces habla de desarrollar, de afianzar, de sostener, de profundizar, de hacer lo que haga falta. Habla de evolución, de progreso, de producción, entonces todo en esa línea de continuidad de los beneficios obtenidos hasta el momento, ¿no? Él también promete y asegura poner todo al servicio del país. Eso es importante. Como te decía, las imágenes tienen muchísima acción y ahí está la muestra, la prueba de lo construido, de lo alcanzado y también de ese país en movimiento, ¿no? Y los distintos sectores sociales, las distintas necesidades de la sociedad se ven reflejados, como que intenta dar respuesta a diferentes grupos de votantes. Dos cosas a destacar, siempre la presencia de las fuerzas de seguridad en los spots de Daniel Scioli, de la policía de la provincia de Buenos Aires, y también el refuerzo y el texto absolutamente grande, ¿no? En cada uno de los spots, porque además que lo dice el locutor, ocupa toda la pantalla del texto, ¿no? Que es la como promesa, el doble mensaje muy fuerte. Muy para reforzar, porque, bueno, teniendo en cuenta que es gobernador de la provincia, que tiene ese problema tan grande de inseguridad, hacer refuerzo, y una de las promesas es justamente 100.000 nuevos policías locales y nacionales y una agenda federal para la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas. Ahí él se pone en consonancia con Francisco, que también a veces lo trae a su discurso. Pero va reforzando, o sea, son piezas cortas, de gran dinamismo. Ahí estaba apurando ahí la cámara, entonces son muy activas, son muy dinámicas, son precisas, y llamando permanentemente, interpelando al votante para que se sume a ese proyecto y sigan construyendo, ¿no? Hay mucho protagonismo de la gente, de distintas edades, de diferentes estratos sociales, pero fundamentalmente trabajadores. Él también, refiriéndose a la familia, promete planes de acción para proteger a las mujeres, a los niños y a los adultos mayores. También se dedica especialmente a los jubilados. Hay algunos spots dedicados a ellos, para trabajar ahora por los que han trabajado antes. Claro. Y también para destacar que él valora y aprecia ese conocimiento y esa experiencia de la gente que ha trabajado durante tanto tiempo, ¿no?
Como decíamos, el cierre es importante, esas imágenes para saber cuáles son sus pilares, sus apoyos, Perón y Néstor Kirchner. No reniega del vicepresidente, porque por ejemplo Cristina no nombraba a Vudú, y ahí sí se lo nombra. Y se lo muestra sobre el final en ese teatro. Se lo muestran, sí, no hay tanto ocultamiento, el resto lo protagoniza él como corresponde, pero tampoco lo tapan hacia el final. Bueno, la música va acompañando con cierta intensidad para darle un tono épico y acompañar el dinamismo de las imágenes en consonancia con ese hacer que ha caracterizado al gobierno de los Kirchner y al cual, o sea, promete darle continuidad. Totalmente. Bueno, tuvimos a Nicolás del Caño, a Margarita Stolbizer, a Adolfo Rodríguez A. Sí, sí. Y ahora a Scioli. Así que nos queda Massa y Macri. Exactamente. Para la semana que viene. Para la semana que viene, para terminar. Gaby, gracias. Bueno, a ustedes, buenas noches. Pausa, ya venimos.